Todos hemos sentido el golpe del rechazo, en una relación, en un trabajo, en un proyecto. Lo que pocos entienden es que no es el rechazo lo que te detiene, sino lo que haces con él. Para los estoicos, el no era una barrera, era una herramienta. No lo veían como fracaso, sino como entrenamiento. El rechazo no te define, te revela. Te obliga a mirar con más claridad, a pensar con más profundidad y a actuar con más intención. Es el punto de quiebre donde muchos se rinden, pero también donde los resilientes se forjan. En este video vas a descubrir cómo los principios del estoicismo pueden ayudarte a transformar el rechazo en una ventaja estratégica. 10 lecciones prácticas, directas, que puedes aplicar desde hoy. Y para que este mensaje quede anclado en ti, escribe en los comentarios: cada no me acerca más a mi verdadero camino. Esa es tu declaración, tu compromiso, tu forma de tomar el control. 1. El poder del no. Un no puede sentirse como un golpe seco al ego, como si algo dentro de ti se apagara. Pero el estoicismo no ve el no como un obstáculo, sino como una herramienta para forjar el carácter. El rechazo, cuando lo entiendes desde la filosofía estoica, es un espejo brutal de la realidad. Te muestra dónde no eres necesario, dónde no eres deseado, o simplemente dónde no es tu camino. Y eso es poderoso, porque te ahorra tiempo, porque te obliga a mirar dentro y no afuera. Epicteto lo tenía claro. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. El no te hunde. Lo que te hunde es creer que ese no te define. ¿Te dijeron que no en un trabajo? Perfecto. No eras compatible con ese entorno. ¿Te rechazaron en una relación? Bien. Te evitaron perder años en algo que no era para ti. Cada no revela algo: tus límites, tus oportunidades, tus puntos ciegos. El estoicismo te entrena para no reaccionar con drama, sino con dirección. Marco Aurelio decía que todo lo que te sucede es materia para tu fuego interior, incluso el rechazo, sobre todo el rechazo, porque el no tiene una virtud que el sí no tiene. Te obliga a actuar, a despertar, a reajustar tu plan, a preguntarte: ¿realmente era esto lo que quería o simplemente esperaba aprobación? Cuando te dicen no, lo que hacen es devolverte la pelota. Tú decides qué hacer con ella. Puedes rendirte, o puedes usarla para entrenar tu mente, para hacerte más fuerte, más claro, más autónomo. Los estoicos no mendigaban aceptación, porque sabían que la verdadera libertad viene de dentro. El no es una oportunidad para reafirmarte, para ajustar tu rumbo, para volver a ti. Ahí está el poder, no en convencer a los demás, sino en no necesitar convencer a nadie. Segundo, cambia la situación a tu favor. El rechazo no es el final, es el giro de guión que te da ventaja si sabes leerlo. Los estoicos no esperaban que el mundo se adaptara a ellos. Ellos se adaptaban al mundo con inteligencia. Si una puerta se cerraba, no golpeaban la madera, se daban la vuelta y buscaban otra entrada, o construían su propia puerta. Séneca lo resumió así: no es que las cosas sean difíciles porque no nos atrevemos, es que no nos atrevemos porque son difíciles. El rechazo es incómodo, sí, pero también es una señal de que estás intentando algo que importa, una señal de que no estás estancado, una señal de que estás en movimiento. El error está en tomarse el rechazo como una humillación personal. El acierto está en interpretarlo como información valiosa. Te rechazaron en un proyecto. Pregúntate: ¿qué aprendí? ¿Qué puntos puedo mejorar? ¿Cómo puedo volver más fuerte? Porque cada no contiene una semilla de reinvención. Y quien sabe usarla, se vuelve imparable. Los estoicos no vivían de ilusiones, vivían de estrategias, y tú necesitas una mentalidad estratégica ante el rechazo. ¿Te negaron una oportunidad? Usa ese vacío para crear la tuya. ¿Te dejaron de lado? Usa ese espacio para pulirte. Cambiar la situación a tu favor no es negar la realidad, es dominarla desde otro ángulo. Y si algo no sale como querías, en lugar de frustrarte, pregúntate:
¿Cómo puedo aprovechar esto? Esa es la pregunta estoica que te diferencia de los demás, porque la mayoría se queja. Tú observas, ellos reaccionan, tú respondes, ellos se hunden, tú te elevas. El rechazo no tiene por qué paralizarte, puede convertirse en el terreno donde naces de nuevo, porque cuando ya no te validan desde fuera, solo te queda una opción: validarte desde dentro. Y eso es lo que te hace indestructible. Usa el rechazo como empuje, no como excusa. Cambia la situación, cambia el guión, cambia la dirección, pero nunca abandones tu esencia. Eso es lo que haría un estoico, y eso es lo que te llevará más lejos de lo que imaginas. Tercera, redefine el fracaso. El rechazo duele, pero lo que realmente te destruye es la interpretación que haces de él. Nos enseñaron a asociar el rechazo con el fracaso, como si no ser aceptado fuera sinónimo de no valer. Error. El estoicismo rompe esa asociación, porque para los estoicos, el fracaso no es un final, es un maestro, uno que no halaga, pero que enseña lo que nadie más se atreve a decirte. Marco Aurelio lo dejó claro: lo que obstaculiza la acción, la promueve. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Eso significa que el rechazo no bloquea tu progreso, lo redirige. No estás retrocediendo, estás acumulando dirección, claridad y resistencia. Y eso vale más que cualquier resultado inmediato. Redefinir el fracaso es cambiar el marco. Dejar de verlo como una señal de que no eres suficiente y empezar a verlo como una señal de que estás construyendo algo real. La mediocridad rara vez se rechaza. Lo que provoca rechazo es aquello que tiene poder, verdad o diferencia. Así que, si te están rechazando, probablemente es porque estás dejando una marca. Cada fracaso es un filtro, uno que separa a los que solo desean resultados de los que están dispuestos a crecer. Los estoicos sabían que quien teme al fracaso vive atado al juicio de los demás, pero quien lo redefine se libera, porque ya no persigue aprobación, persigue virtud, mejora, verdad. Y la verdad es esta: nadie que haya hecho algo valioso ha evitado el rechazo. Ningún filósofo, líder, inventor o creador lo ha esquivado, lo han enfrentado, lo han atravesado y lo han transformado en parte de su fuerza. Así que redefine el fracaso, no como caída, sino como crisol, no como prueba de que no puedes, sino como señal de que estás en el camino correcto. Porque cuando sabes que cada no contiene una lección, entonces ya no hay derrota, solo evolución. Y cuando ya no temes caer, te vuelves libre, porque entiendes que el verdadero fracaso no es que te rechacen, sino que dejes de intentarlo por miedo a que lo hagan. Cuarta, cambia tu perspectiva ante el rechazo. El rechazo no es el enemigo, es tu percepción la que lo convierte en uno. La filosofía estoica insiste en una verdad fundamental: los hechos son neutros, la interpretación es tuya. Si alguien te rechaza, eso no significa que valgas menos, ni que hayas fallado. Solo significa que hubo una decisión externa, fuera de tu control. Y ahí está la clave. Lo que no controlas no puede esclavizarte, a menos que tú le des poder. Epicteto decía: hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Tu juicio es una de ellas. Ante el rechazo, la mayoría se hunde porque entrega su juicio a los demás. Se dicen a sí mismos: si me rechazaron, entonces algo está mal en mí. No, ver, esa es la trampa. Cambiar la perspectiva estoicamente es entender que el rechazo habla más de la situación, del momento o de la otra persona que de tu verdadero valor. Piénsalo así: un rechazo puede ser una redirección, un ajuste de rumbo, una oportunidad disfrazada de pérdida. Cuando alguien te dice que no, no está escribiendo tu destino, está marcando un límite. Y los límites no son muros, son señales de navegación. Te ayudan a reenfocar, a explorar nuevas rutas, a descubrir capacidades que no sabías que tenías. Los estoicos usaban el rechazo como un gimnasio mental. Lo entrenaban.
porque sabían que una mente entrenada en la adversidad se vuelve invencible en la calma. Cambiar tu perspectiva es hacerte una sola pregunta ante cualquier no. ¿Qué puedo aprender de esto? No para culparte, sino para crecer. No para castigarte, sino para fortalecerte. Cuando cambias la perspectiva, te das cuenta de algo poderoso. El rechazo no es personal, es estructural, es parte del juego, es parte del mundo. Y si lo ves con los ojos de un estratega, te das cuenta de que incluso puedes anticiparlo, usarlo y hasta agradecerlo, porque gracias a él te conoces mejor, filtras tus entornos y te haces más sabio. Así que la próxima vez que alguien te cierre una puerta, no la golpees. Agradece la claridad, agradece la oportunidad de reenfocar, agradece la chance de demostrarte que tu valor no se negocia con la aceptación externa. Ese es el cambio de perspectiva que convierte el rechazo en un acto de poder personal. 5. Acepta el rechazo. El rechazo duele, pero resistirse a él duele más. Aceptarlo no significa conformarse, significa comprender su lugar en tu vida. Los estoicos no perdían energía deseando que las cosas fueran distintas. Usaban esa energía para responder con sabiduría. Porque aceptar no es rendirse, es asumir la realidad con poder interior. Séneca afirmaba, no es que suframos, sino que aumentamos nuestro sufrimiento al no aceptar lo inevitable. El rechazo es inevitable, a todos nos toca, pero solo unos pocos lo abrazan sin veneno en el alma. Aceptar el rechazo es mirar al hecho de frente, sin dramatismo ni victimismo. Es decir, esto pasó. No me define. ¿Qué puedo hacer ahora? La aceptación estoica no es pasiva, es activa. No se trata de quedarte quieto, sino de dejar de luchar contra lo que ya ocurrió. El rechazo ya fue. Lo que importa es tu siguiente paso. ¿Vas a detenerte en el resentimiento o vas a convertir ese golpe en un impulso? Aceptar también significa dejar de buscar explicaciones que no necesitas. A veces no hay una razón clara. A veces simplemente no encajabas. A veces el no era la mejor respuesta, aunque en el momento no lo veas. Los estoicos sabían que vivir bien es vivir en paz con lo que no puedes cambiar y enfocar toda tu fuerza en lo que sí puedes transformar. Cuando aceptas el rechazo, te liberas, porque ya no estás atrapado en la necesidad de aprobación. Ya no necesitas que todo salga como tú esperas. Te haces dueño de tu vida, no rehén de las circunstancias. Aceptas el dolor, pero no te identificas con él, lo atraviesas, y eso te convierte en alguien más fuerte que antes. Aceptar es madurar, es entender que la vida no gira alrededor de tu ego, que no todos te van a elegir, que no todas las puertas se abrirán, y que eso está bien, porque no necesitas todo, solo necesitas lo que está alineado contigo. Lo demás, déjalo ir. Rechazo aceptado es poder recuperado, es enfoque renovado, es dignidad intacta. La aceptación es el terreno donde empieza tu reinvención, donde en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasó esto?, empiezas a preguntarte, ¿qué puedo construir desde aquí? Y esa pregunta lo cambia todo. 6. Rompe las reglas. El rechazo, muchas veces, es una consecuencia de seguir reglas que otros escribieron para ti. Expectativas ajenas, normas sociales, caminos correctos que todos siguen sin cuestionar. Pero los estoicos no vivían según el molde, vivían según la virtud, según su razón, no según las imposiciones externas. Y eso los hacía libres. Cuando te rechazan, muchas veces no es por quién eres, sino porque no encajas en el sistema. Y eso puede ser bueno, porque hay sistemas que merecen ser desafiados, reglas que deben romperse, ideas que necesitan ser reinventadas. Si el precio de tu autenticidad es el rechazo, entonces es un precio que vale la pena pagar. Marco Aurelio no buscaba la aprobación de las multitudes, buscaba actuar conforme a su deber, incluso si eso significaba incomodar a otros. ¿Qué significa esto para ti? Que si vives buscando la aceptación de todos, te vas a rechazar a ti mismo.
Pero si estás dispuesto a romper con lo establecido, vas a encontrar tu propia voz. Romper las reglas no es rebelarse por rebeldía, es tener el coraje de cuestionar lo que no tiene sentido para ti. ¿Te rechazaron por pensar diferente? Bien. Eso significa que estás pensando. Te cerraron la puerta porque no fuiste como se esperaba. Mejor. Eso significa que estás dejando de ser una copia. Los estoicos enseñaban a vivir con firmeza interna, a no doblarse ante el juicio externo, porque el mundo siempre va a tener reglas que limitan. Pero tú puedes elegir si vivir encadenado a ellas o convertirte en alguien que marca un nuevo camino. La historia está llena de personas que fueron rechazadas, justo antes de transformar el mundo. Cada vez que el rechazo llegue a tu vida, pregúntate, ¿estoy siendo rechazado por romper una regla absurda? ¿Por ser fiel a mí mismo? Si la respuesta es sí, entonces no te detengas, no vuelvas atrás, no bajes la voz, avanza más fuerte. Porque a veces el rechazo no es un castigo, es una señal de que estás despertando, de que ya no te conformas, de que estás listo para dejar de seguir reglas y empezar a escribir las tuyas. Y eso, para un estoico, no es rebeldía, es libertad. Séptimo, el rechazo en las relaciones. Nada nos hiere más que el rechazo en lo emocional. Cuando alguien que queremos nos cierra la puerta, la mente se llena de preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Cómo lo arreglo? Pero los estoicos sabían que el amor no es posesión, ni dependencia, ni necesidad de aprobación. El amor, en su forma más elevada, incluye la libertad de ser rechazado, sin destruirte por ello. Epicteto lo decía sin rodeos: cuando beses a tu hijo, di dentro de ti, mañana puede morir. No es una invitación al pesimismo, es una llamada a amar con conciencia de la impermanencia, a saber que todo lo que tienes puede cambiar y aún así elegir amar sin aferrarte. Lo mismo aplica a cualquier relación, pareja, amistad, familia. El estoico ama, pero no se encadena. Entrega, pero no se pierde. Cuando alguien te rechaza en lo afectivo, no te están desvalorizando. Están tomando una decisión que no puedes controlar. ¿Duele? Sí. Pero no tiene por qué destruirte. Porque si necesitas que el otro te elija para sentir que vales, has entregado tu poder. El rechazo es una oportunidad para recuperarlo, para dejar de buscar en otro lo que solo tú puedes darte: validación, estima, paz. La trampa más común es idealizar, proyectar lo que quieres ver en la otra persona. Y cuando llega el rechazo, esa ilusión se rompe. Pero esa ruptura es necesaria, porque te obliga a ver la realidad con claridad. A veces el rechazo es la forma más honesta de liberarte de una mentira emocional. Los estoicos no se aferraban a las personas, se aferraban a la verdad. Y si la verdad era que esa relación no funcionaba, no insistían, aceptaban, liberaban. Seguían adelante con dignidad, porque sabían que su felicidad no dependía de ser aceptados por alguien más, dependía de vivir en armonía con su naturaleza racional y su propósito. Así que si alguien te rechaza, no te rebajes, no mendigues atención, no intentes forzar lo que ya no es. Mira el rechazo como una señal de que debes volver a ti. Y recuerda esto: quien necesita ser querido para sentirse bien, sufre. Pero quien se quiere lo suficiente como para aceptar un adiós con serenidad, ese es verdaderamente libre. Octavo, convierte la resistencia en motivación. La resistencia duele, pero también empuja. Cada vez que alguien te cierra una puerta, te da algo que pocos entienden: un nuevo punto de partida. El rechazo, si lo usas bien, no es una barrera, es combustible. Y los estoicos sabían cómo transformarlo. No lo evitaban, lo absorbían. No lo temían, lo utilizaban. Marco Aurelio lo dejó escrito con claridad brutal: la impedimenta de la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa es la filosofía estoica resumida en una sola línea. Cuando la vida te frena, no lloras.
Te reconfiguras, tomas el obstáculo y lo conviertes en ruta. Tomas el rechazo y conviertes en fuego. El secreto es este: cada vez que te dicen no, te están desafiando. No a pelear con ellos, a superarte a ti, a crecer, a ser más estratégico, más preciso, más fuerte. La resistencia revela tu verdadero carácter. Mientras otros se quiebran, tú te construyes. Mientras otros se hunden en quejas, tú conviertes ese rechazo en una razón más para seguir. El rechazo, bien usado, elimina la complacencia, te hace salir de la zona de comodidad, te obliga a refinar tu enfoque, a revisar tus hábitos, a pulir tu mensaje. Es el espejo más crudo y más útil, porque no te dice lo que quieres oír, sino lo que necesitas saber. Los estoicos no esperaban que el camino fuera fácil. Esperaban ser fuertes, y eso es lo que la resistencia puede darte si la enfrentas con mentalidad estoica. Fuerza, carácter, dirección. El dolor del rechazo es real, pero mucho más real es la transformación que produce cuando lo tomas como motor, no como sentencia. No necesitas que te den la bienvenida, necesitas seguir avanzando aunque no te estén esperando. No necesitas permiso, necesitas determinación. Y si el mundo te da resistencia, dale tu mejor versión. Silenciosa, firme, imparable. Porque, al final, el rechazo no se supera con gritos ni justificaciones. Se supera con resultados, con paciencia, con una convicción que no se detiene. Eso es motivación estoica. Hacer del no el impulso para lograr tu próximo sí. No para vengarte, para trascender. 9. El juego de la persuasión. El rechazo no siempre es definitivo. A veces es simplemente una mala jugada en el tablero de la comunicación. Y los estoicos, aunque no vivían para convencer a otros, sí entendían el poder de la palabra, del carácter y de la presencia. No eran mendigos de aprobación, pero sabían influir sin perderse a sí mismos. Porque persuadir, desde el estoicismo, no es manipular, es transmitir verdad con templanza. Séneca decía: la palabra debe estar al servicio de la razón. Eso significa que tu forma de hablar, tu actitud, tu energía, todo comunica. Si te rechazan, a veces no es por ti, sino por cómo estás llegando, por tu tono, por tu intención, por tu falta de claridad. Entonces, afina, mejora tu mensaje, observa, corrige, porque persuadir no es gritar más fuerte, es entender mejor al otro. El juego de la persuasión comienza contigo, con cómo te hablas a ti mismo, con la convicción interna que proyectas. Nadie sigue a alguien que duda, nadie cree a alguien que no cree en lo que dice. Si quieres influir, primero tienes que ser coherente, auténtico, íntegro. Y si te rechazan en el intento, que al menos sea habiendo mostrado tu verdad, no una versión falsa de ti. Un estoico no fuerza, propone. No se desespera si no lo escuchan. Habla con firmeza y se retira con dignidad si no hay eco. Porque sabe que la verdadera persuasión no está en ganar cada conversación, sino en sembrar una idea que puede crecer incluso después de haberse ido. Aprende a leer el terreno, a escuchar más de lo que hablas, a comprender los miedos, deseos y límites del otro. La persuasión efectiva es estrategia sin ego, claridad sin presión, fortaleza sin rigidez. Si entiendes esto, incluso un rechazo puede volverse una semilla, algo que hoy no fue aceptado, pero que mañana puede ser recordado. Así que juega el juego, pero con principios, mejora tu lenguaje, refina tu presencia, sé contundente, pero paciente. Y nunca olvides esto: el arte de influir no está en forzar puertas, sino en abrir mentes. Y eso lo logra quien domina su palabra tanto como domina su carácter. 10. Supera el miedo al rechazo. El verdadero problema no es el rechazo, es el miedo a ser rechazado. Ese miedo paraliza antes de actuar. Sabotea ideas antes de que nazcan, mata relaciones antes de que empiecen.
Pero los estoicos tenían una respuesta clara para este tipo de temor. Enfrentarlo con razón, no con emoción. Porque temer lo inevitable es una pérdida de energía. Y ser rechazado es inevitable si estás vivo, si te arriesgas, si intentas. Epicteto lo decía con brutal honestidad. Si deseas ser invulnerable, no pongas tu seguridad en lo que no depende de ti. El miedo al rechazo surge precisamente de poner tu valor en manos ajenas, en esperar aprobación, en depender del sí de otro para sentirte suficiente. Pero si aprendes a recuperar tu centro, ese miedo pierde poder. Superar el miedo al rechazo no se hace con afirmaciones vacías, se hace con acción, con exposición, con experiencia. Cuantas más veces te enfrentas al no, menos te controla, porque descubres que no te mata, que no te define, que incluso puedes salir más lúcido después de cada caída. Es un proceso de inmunización. Cada dosis te fortalece. El estoicismo no propone insensibilidad, sino fortaleza interior. Te enseña a mantener la calma en medio del juicio ajeno, a no hacer de la aceptación una necesidad vital. Cuando ese miedo desaparece, aparece algo más grande: libertad. Libertad para actuar sin depender del resultado. Libertad para hablar tu verdad, aunque no guste. Libertad para intentar, fracasar, ajustar y volver a intentar. Muchos nunca descubren su potencial porque no soportan la posibilidad de un no. Pero, ¿y si ese no fuera justamente lo que necesitas para desbloquear una nueva versión de ti? ¿Y si detrás del miedo está el verdadero tú, el que actúa sin pedir permiso? El rechazo no es el monstruo, el miedo lo es, y la única forma de vencerlo es atravesarlo, no con valentía fingida, sino con claridad profunda, entendiendo que quien eres no se negocia con cada opinión que recibes. Superar el miedo al rechazo es, en el fondo, aprender a caminar con la frente alta, incluso cuando no aplauden. Porque tú no estás aquí para gustarles a todos, estás aquí para ser tú, con todo lo que eso implica. Ya lo viste, el rechazo no es algo que debes evitar, es algo que debes dominar. Cada no que recibes te da una elección: victimizarte o evolucionar. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes cuál es la respuesta estoica. No se trata de gustarle a todos, se trata de respetarte a ti mismo, aunque nadie te aplauda. No se trata de evitar puertas cerradas, se trata de construir tu propio camino cuando las demás se cierran. No se trata de forzar a encajar, se trata de elevar tu estándar hasta que el mundo te note o se quede atrás. El rechazo no te debilita, te afila, te pule, te filtra. Y si sabes aprovecharlo, se convierte en el motor que te lanza más lejos que cualquier aprobación fácil. Así que, la próxima vez que alguien te diga no, sonríe internamente. Porque acabas de recibir otra oportunidad de crecer. Si este video te hizo pensar, compártelo con alguien que necesita escucharlo. Y suscríbete, porque aquí no vinimos a buscar aceptación. Vinimos a despertar el carácter.